Bien, yo quiero decirle que todos sin excepción, ya sea en algún momento, en alguna hora, hemos necesitado ser liberados del maligno. La palabra de Dios dice que no existe una persona que pueda decir: gracias a Dios nunca me liberaron de ningún demonio, ningún espíritu. Y hay personas que hablando conmigo me dicen: pastor, yo no quiero enfocarme en los demonios, en los espíritus, yo quiero enfocarme en el amor de Jesús. Y es válido eso. Yo creo que es una cosa muy hermosa. Pero la gran realidad es que cuando no conocíamos al Señor, todos nosotros pertenecíamos al ejército del maligno. Antes de convertirnos, nosotros éramos hijos de ira y hacíamos parte del ejército de Satanás. Y cuando nos convertimos, pasamos a ser parte del ejército de Dios y tenemos un adversario. ¿Cuál es ese adversario? El diablo es nuestro adversario. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36 de la santa y poderosa palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es interesante, pero la palabra del Señor nos dice que antes de conocer al Señor, nosotros estábamos bajo influencia del maligno, estimulados a hacer las cosas que no convienen. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, según la palabra, dice versículo 3: entre los cuales también todos nosotros. Es interesante, pero por esta palabra no dice alguno de vosotros. Esta palabra es genérica, dice todos vosotros. Entonces, de alguna manera, nosotros hemos experimentado la necesidad de ser liberados. Y lo que no entendemos muchas veces, que atrás de un pecado que no podemos vencer, necesitamos del poder liberador del Espíritu Santo. Hay personas que dicen: pastor, yo le prometo que no voy a ser adúltero nunca más. Y muchos de ellos son sinceros al hablar eso, pero no pueden salir. Otros dicen: pastor, yo voy a dejar el alcohol, voy a dejar la bebida, voy a dejar el vicio, cualquiera que sea.
y lo dicen sinceramente, algunos con lágrimas en los ojos. Pero 2 días, 3 días después están cayendo en pecado. Y hay personas que cuando hay un evento, una predicación, entonces sienten la presencia maligna y algo malo sucede con ellos. Y hemos visto entonces que existen 10 pasos para hacer la liberación. ¿Qué es la liberación? Es el acto de expulsar espíritu, pero no solamente es el acto de expulsar espíritu. Hemos visto que también las causas, eliminar las causas que han provocado la entrada. Porque si nosotros no destruimos la casa, la vivienda, el hostal donde esos espíritus se alojan, ¿qué va a suceder? Van a volver, y a veces con 7 peores según la palabra. Pero yo creo que este asunto de liberación debe ser tratado con mucho respeto y mucha prudencia y mucha sabiduría. Entonces vienen aquí prácticamente estos 5 pasos que han sido enseñados y predicados aquí en este púlpito. Entonces son pasos preparatorios. Pero entonces viene el 6º paso, es entrevistar para descubrir los eventos o las situaciones relacionadas que llevaron a la persona a esas cadenas opresivas, a la entrada de espíritu. Nosotros acá tenemos un manual, un cuestionario que le llamamos mapeo, que comienza con el nombre, con el apellido, con cuántos hijos tiene, y después en la entrevista procuramos encontrar las puertas abiertas que hayan sido la entrada de espíritus. Entonces procuramos encontrar el origen del problema, porque no solamente es importante los síntomas. Yo digo siempre que más importante que los síntomas es saber el origen de los síntomas. Y funciona como una señal de alerta de un carro. La luz amarilla muchas veces no es el problema, es la falta de aceite, se soltó la polea dentada, o entonces el motor se calentó porque el radiador estaba sin agua. Pueden ser varias las causas, pero la lucecita amarilla es señal entonces de alerta. Así también muchas veces es importante entonces saber las causas que están causando la opresión. Si no hay un lugar muy claro donde empezar, siempre se debe pensar entonces iniciar siempre con la relación de los padres, porque muchas veces las entradas de los espíritus es por el mal relacionamiento con los padres. La falta de honra es una maldición que abre puertas tremendas, y hay personas que no salen de su situación económica o de alguna situación porque están amarrados a espíritus de deshonra. Entonces, la palabra del Señor dice en Efesios capítulo 6, versículo 1 y 3, algo muy importante: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Amados, yo les digo en el nombre de Jesucristo, si ustedes quieren tener una vida libre en Jesucristo, arreglen sus asuntos con sus padres, con su suegro. Reconozcan si hubo una apertura maligna. Si ustedes no están cumpliendo, no están honrando, entonces es para preocuparse. Es necesario dar coraje a las personas a veces, porque las discusiones en esta área revelan otras áreas y niveles que necesitan ayuda, así como quebrar maldiciones y pactos que se han hecho personales. El propósito de la entrevista no es conocer el secreto y el pecado de las personas.
es exponer las áreas en que el perdón es necesario. Entonces, en que la cura es de vital importancia, porque hay personas que no crecen en su crecimiento espiritual, están estacionadas, y pasa un año, pasa 2 años, y usted ve que siguen la misma vida mediocre, una vida pobre, que nadie la desea. Es una vida que ni siquiera los hijos desean como creyentes. Y usted ve que las personas se caracterizan porque establecen un patrón de vida religiosa. Vienen y se van de la iglesia y se comportan como un cristiano sociable, dominguero, y tal vez hasta va a una pequeña familia por charlar con los hermanos, por sentirse un poco mejor. Entonces es de vital importancia, porque si encontramos una área, hay que arrepentirse, hay que hacer la quiebra de las cadenas, y muchas veces entonces hay que hacer la liberación propiamente dicha. La palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Muchas veces yo veo que hasta en el propio matrimonio se violan principios. ¿Esto qué quiere decir? La Biblia dice que si usted se enoja con su esposa y usted no trata el problema y se duerme enojado, al otro día no piense que va a mejorar porque pasó el tiempo. Muchas veces sucede que el diablo se mete. ¿Y sabe cómo? Porque la ira que se mantiene guardada con amargura, resentimiento, es un portón de entrada al espíritu maligno. Entonces, los relacionamientos son clave. Después de ver el relacionamiento con los padres, muchos de ellos no se hablan entre hermanos, están manchas, no se miran, y muchas veces no se miran, pero es para huir de los compromisos, las responsabilidades, porque más fácil es hacerse el bravo por no tener que rendir cuenta, por no tener que reconocer errores. Y sabe, después hay que ver con los hermanos de la iglesia, después hay que ver con las personas del trabajo, después hay que ver con las personas del mundo, porque tener una vida delante del Señor agradable es no dar brechas al enemigo, es cerrar las puertas para que no haya pecado o se haya recibido espíritus malignos. Entonces, aparte de la ira, el resentimiento, puede haber desespero, sentimientos de rechazo, autopiedad o alguna otra cosa semejante que puede hacer que la persona hizo pactos en relación al futuro que lo mantiene cautivo. Mateo capítulo 18, versículo 33 al 35 nos muestra una gran realidad del motivo de la prisión espiritual de muchas personas. Para quien no recuerda, Mateo 18 es cuando Pedro, un poco antes, Pedro llega al Señor en el versículo 21 y le dijo: Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? Entonces el Señor le cuenta la historia de 2 deudores y le dice una parábola en el cual compara el reino de los cielos a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Entonces el Señor le pidió, le cobró, y el empleado, el siervo, le dijo: Señor, no tengo dinero, por favor, perdóname, ten misericordia. Entonces, después de insistir el siervo, el rey le dijo: te perdono, vete en paz, vas a pagarme cuando puedas. Saliendo de ahí,
este hombre que había sido perdonado encontró a su consiervo que a él le debía dinero. Lo agarró y lo presionó y le dijo: págame lo que me debes, o si no te meto a la cárcel. Y le dijo: tened misericordia de mí, porque no puedo pagarte, no tengo dinero ahora. Entonces él no tuvo misericordia y lo metió a la cárcel. ¿Qué sucedió? Alguien lo vio y le dijo: no puede ser, este sinvergüenza. Lo perdonó su rey, y ahora, en vez de ser misericordioso y tomar la misma actitud con su consiervo, él no tuvo misericordia y piedad y lo metió a la cárcel. Entonces dice que lo cuentearon al rey, y el rey lo llamó y le dijo: ¿qué has hecho? ¿Por qué no hiciste con el consiervo tuyo lo que yo hice contigo? A la cárcel, tú y tu casa a la cárcel, hasta que me pague toda la descendencia. Yo hablo tu casa porque se entendía que no solamente iba él solo. La Biblia dice en anteriores versículos que él y su familia, el deudor y su casa, eran presos. Pero lo interesante es que Jesucristo dice: entonces su señor, versículo 34, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo le llamo prisiones espirituales, y no es porque Dios se encargue. Dice: será entregado a los verdugos. ¿Y sabe cuáles son esos verdugos? Son los espíritus malignos que operan en la vida de las personas por causa del resentimiento, de la amargura, de la falta de perdón. Otras áreas importantes, aparte de la amargura, el resentimiento, la falta de perdón, son los pactos que la persona hace y no se ha arrepentido. Hay personas que se juran amor eterno y son infieles, y dice: te prometo que pase lo que pase, estaré contigo, aunque me maten, aunque me pongan preso, aunque mi marido me encuentre por donde sea, yo tendré amor eterno. Después pasa el asunto y dice: menos mal que me libré de esta pasión loca. Y no sabe, su corazón quedó amarrado. ¿Por qué? Porque se ató a un pacto con la boca. Entonces muchas veces necesita arrepentirse de esos pactos que hizo y perdonar, y también perdonarse a sí mismo, para que sean quebrados todas las puertas, los impedimentos, y las puertas sean cerradas. Entonces, después de tratar esas particularidades en relación a relacionamiento, hay que ver otras áreas, y las áreas más comunes son ocultismo, son relaciones con haber hecho brujería, o entonces acompañar a alguien a sacarse la suerte. Entonces también el sexo fuera del matrimonio es una atadura infernal. La persona normalmente que comete adulterio necesita liberación porque no sabe, pero tiene que ser voluntaria, no se puede forzar a la persona. Entonces, ¿sabe? La Biblia dice claramente que si nosotros confesamos y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero es necesario entonces que la persona se disponga a confesar, porque piensa. Un día mi papá, en el buen sentido, me dijo: mira, mi hijo, si tu mujer te pilla en la cama, negalo, porque si vos no lo negás, toda la vida te van a apuntar con el dedo. Negarlo hasta la muerte, me dijo. Entonces, ¿sabe? Y yo entonces tenía un hábito de negar mis fechorías, y estaba amarrado a ella, hasta que un día yo tuve que abrir mi corazón y confesarle. Y no solamente al confesor, nos pusimos a cuenta con mi esposa un día y le abrí mi corazón, y ella también tuvo la oportunidad de abrir el suyo,
y fuimos liberados. Hay una enfermedad larga también, como las drogas, el alcohol. Entonces, simplemente las personas, a veces, a envolverse en procesos donde han participado, de alguna forma están amarradas. La posibilidad de una de la maldición debería ser considerada si hay opresiones malignas en relación principalmente al adulterio, al divorcio y al rechazo. Son puertas muy tremendas que abren para la maldición generacional. Entonces, ¿sabe, mis amados? Es importante que veamos que la Biblia dice que hay pecados que aborrecen al Señor. Y Deuteronomio 5:9 dice: yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Yo quiero avisar también que la masonería es una de las puertas tremendas, al igual que las sectas, las religiones y falsas sectas, abre puertas para espíritus familiares. Si usted está involucrado con eso y quiere acelerar el proceso de restauración de su casa, renuncie. Varios hermanos acá han hecho una renuncia tremenda y no es fácil. Entonces, ¿sabe? Hay palabras dichas también por alguien que tiene autoridad sobre su vida y un día marcó su vida: nunca vas a tener éxito, nunca te va a ir bien, me la vas a pagar, cuando te cases vos vas a saber lo que es ser padre o ser madre. Entonces son palabras de maldición, y cuando lo dice una persona con autoridad es grave. La persona que reconoce que ha amarrado a alguien así tiene que renunciar. Sos igual que tu madre. O entonces muchas veces la persona dijo: deseo morirme, deseo morirme. Entonces, ¿sabe? Los demonios actúan sobre los sentimientos de las personas. Y muchas veces con nuestras palabras negativas: me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal. Le va a ir mal, sí, de verdad, porque usted proclama y se ata a esas cosas. Yo recuerdo un ejemplo tremendo que estaba caminando. Vení, hermana, le digo, no andemos de carro, quiero charlar con vos, le digo a mi hermana mayor. Y estaba andando por la calle Bolívar en Montero, y mi hermana me dijo: no sé cómo vos podés andar, me dijo. Yo no deseo andar ni nada, porque deseo tirarme de los cabellos, porque todo me va mal, todo me va mal, todo me va mal. Hermana, le digo yo, acércate a Dios. ¿Qué Dios ni Dios ni Dios? Me dijo. No te hagas el beato, porque yo te conozco vos. Sos una ardilla, me dijo. Yo te conozco, nunca me voy a hacer cristiano por tu testimonio, me dijo. Hermana, le digo, pero esas eran cosas del pasado. No, dijo, seguro que no has cambiado, sos pícaro. Y dijo, lo último